Se reveló una lista secreta de Estados Unidos sobre narcos y corruptos en Colombia. Los documentos de la década de los 70 son del gobierno estadounidense en el mandato de Jimmy Carter, en donde se recopiló la influencia del narcotráfico en funcionarios del gobierno colombiano de Alfonso López Michelsen. Según el sitio Archivo de Seguridad Nacional, el expediente ultrasecreto detalló la corrupción entre altos funcionarios colombianos y la relación de estos funcionarios ministeriales, judiciales, personal militar y policial con el narcotráfico. De acuerdo al texto, los funcionarios clave nombrados en el documento incluyen al ministro de Defensa, general Abraham Barón Valencia, el ministro de Trabajo, Oscar Montoya Montoya, y el coronel Humberto Cardona Orozco. Confirmamos la existencia de los nombres en el documento original del 15 de julio de 1977 para que sean ustedes mismos quienes puedan verificarlo. Aquí se describe que el ministro general Abraham Barón Valencia ha recibido estupefacientes y sobornos de contrabando a través del coronel Humberto Cardona Orozco. Y este otro fragmento dice que Oscar Montoya Montoya, ministro de Trabajo, ha tenido contacto con Prieto Escobar, un conocido narcotraficante en Medellín. El mismo documento también menciona que Julio César Turbay, el abuelo del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, estaba vinculado al narcotráfico a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, ya fallecido, quien según el documento pertenecía a la red narcotraficante de José Manuel Parra Urrea. El informe dice que la carrera presidencial de Turbay fue anticipada por la organización de Parra, o sea que tuvo una inversión multimillonaria en el candidato del Partido Liberal. También se reveló este otro documento, un memorando enviado al presidente estadounidense Carter por Peter Bowles, su principal asesor en materia de narcóticos. En el memorando se le dice al presidente estadounidense que Perú, Colombia y Bolivia solo quieren dinero, pues Colombia estaba presionando para que le entregaran 3 helicópteros, pero que no se notaba que las estrategias que estaban implementando funcionaran, pues había muy poca evidencia de que se estuviera reduciendo el flujo de cocaína a Estados Unidos. El asesor se opuso a la entrega de los helicópteros y agregó que estos podrían usarse para transportar cocaína en lugar de interceptarla. Y es que la preocupación del consejero se basó en que los altos funcionarios del gobierno colombiano estaban ligados con el narcotráfico. Por ello, el consejero adjuntó una lista para el presidente con funcionarios que se lucraban con el narcotráfico en Colombia, como políticos y oficiales de policía, entre los que se encuentra Julio César Turbay, a quien se describió como principal candidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones de 1978 y que tenía participación en el tráfico de cocaína según 3 fuentes de la DEA. Por eso, ante estas revelaciones, Gustavo Petro comentó: desde el principio del narcotráfico, este estaba ligado al más alto poder político, una imposible narcodemocracia hereditaria, unos gobiernos de patricios narcotraficantes. La democracia es plebeya y honesta, palabras a las que se sumó Wilson Arias, quien dijo: ayer, al tiempo que Miguel Uribe se despachaba en ofensas, mentiras y nos decía corruptos en plenaria del Senado, Estados Unidos desclasificaba documentos que señalan que su abuelo tenía nexos y fue presidente con el apoyo de narcos. ¿Quiénes son los corruptos? Miguel Uribe. Y David Racero finalizó diciendo: entonces el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático, como raro, es heredero de la mafia. Solo esperamos que por lo menos salga a decir algo en contra de su abuelo, pues según él, la ley es para todos. Aquí estoy, no solo sin rabo de paja, sino con la autoridad moral, para defender a Colombia, para defender la Constitución, y por eso sigo aquí insistiendo en que la ley es para todos, Y miren, el presidente Petro compartió este video de activistas del cambio y le recordó a Miguel Uribe que es un mentiroso por negar los documentos que sobre su abuelo reveló Estados Unidos. Senador, ¿qué opina sobre la lucha contra el narcotráfico? Es que es la prioridad.
¿Y ahí qué tiene que ver el legado de su abuelo? No tiene nada que ver porque no es verdad, esas mentiras de Petro, son todas las mentiras de Petro que utiliza para cambiar la historia y reescribir. Que dicen que el candidato Turbay Ayala, a través de un sobrino, Aníbal Turbay Bernal, habría tenido vínculos con mafiosos que tenían, cito, el poder para elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia, si Julio César Turbay asumía la presidencia. Luego dicen, también tenemos información de que Aníbal Turbay Bernal, sobrino del líder del Partido Liberal, Julio César Turbay Ayala, pertenece a la red narcotraficante de José Manuel Parra Urrea, que solo en un periodo de 3 meses este año, se hace en referencia al 77, vendió al menos 1,5 millones de dólares en estupefacientes. Este documento, Gustavo, fue entregado personalmente por el jefe de la CIA al presidente López el 15 de julio de 1977. Mi abuelo fue el que firmó el primer tratado de extradición con el narcotráfico, fue él precisamente el que los extraditó, y fue mi mamá la que secuestró a Pablo Escobar para castigar. Pero entonces todos los documentos que sacó Estados Unidos es mentira. Sí, son mentiras, eso no es lo que dice, puede ver usted completamente, y vuelvo a repito, el presidente que firmó la extradición fue mi abuelo. Y si no llega a salir, esas son las mentiras con las que tergiversan, porque son lo que les interesa cambiar la historia. Y si llega, perseguir y cambiar y desviar la atención. Y si llega. Bueno, acabamos de ver cómo Miguel Uribe Turbay básicamente dijo que los documentos sacados por Estados Unidos y desclasificados eran falsos. Aquí podemos ver la calidad de este tipo de políticos que son capaces de mentirle a toda la gente en la cara y aún con los documentos de frente siguen insistiendo en la mentira. Eso es la derecha en Colombia.